hablarles un poco sobre el contexto de estos pasajes. Desde que comenzó Jesús su ministerio, Jesús empezó predicando la palabra de Dios. Empezó a predicar el evangelio de salvación, esa buena noticia. Jesús también hizo señales y milagros. Y mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente lo seguía, ya sea por curiosidad, ya sea por admiración, ya sea por interés, ya sea por fe. Pero mucha gente seguía a Jesús. Y según el contexto de estos pasajes, eso era lo que estaba haciendo Jesús. A él lo seguía mucha gente y le estaba proveyendo a estas personas. Y una de esas provisiones era que Jesús estaba alimentando a estas personas con alimento físico. Nosotros vemos que al comienzo del capítulo 6, Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Aproximadamente 20,000 personas estaban allí, siendo alimentadas por nuestro Señor Jesús. Y hasta ese momento era muy fácil seguir a Jesús. Por supuesto, Jesús les estaba dando comida. Jesús les estaba proveyendo sanación, liberación de demonios. Y después dice el contexto de estos versículos que al día siguiente, después de que Jesús hizo estas obras, al día siguiente Jesús llega a Capernaum. Y Jesús comienza a enseñar o comienza a predicar unas palabras que debido a su impacto iban a cambiar el pensamiento de las personas que seguían a Jesús. Las cosas se iban a poner más difíciles para aquellos que seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Él empieza a proclamar y Él empieza a enseñar que Él era la única comida espiritual que necesita el hombre. Jesús comienza a predicar que Él es el pan de vida que lleva a la vida eterna. Solo leemos allí, hermanos, en el versículo 32 de Juan 6. Y Jesús les dijo: de cierto, y Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y versículo 35 Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y a partir de ese momento, hermanos, Jesús lo que hace es enfatizar eso. Jesús enfatiza que el que come su carne y que el que bebe su sangre tendrá vida eterna. Por supuesto, Jesús les está hablando simbólicamente de su sacrificio, de esa muerte expiatoria para dar vida eterna. Y no como el pan que ellos habían comido en el desierto porque murieron, sino el pan que descendió del cielo, el pan de la vida eterna. Y es en ese contexto que nosotros nos encontramos entonces en los versículos 60 y versículo hasta el 71. Así que ahora sí vamos a leer los pasajes que vamos a estudiar en el día de hoy. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también? ¿Queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Mis hermanos, aquí tenemos dos tipos de personas. Aquí tenemos a un grupo de personas que seguía a Jesús por otros motivos. Un grupo que eran falsos discípulos. Y había otro grupo que seguía a Jesús con una fe verdadera, eran discípulos genuinos. Y por la respuesta de ambos grupos, mis hermanos, nosotros vamos a ver qué es lo que había verdaderamente en su corazón. Vamos a ver eso allí. Y yo quiero que en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, a medida que nos exponemos a la palabra de Dios, tú veas qué es lo que hay en tu corazón. Que tú veas esa respuesta de estos dos grupos y tú determines, a la luz de la palabra de Dios, en qué grupo te encuentras tú. En el grupo que seguía a Jesús por motivos equivocados, o el que sigue a Jesús con una fe genuina. Y vamos a dividir este sermón en 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver la reacción o la respuesta de los falsos discípulos. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Jesús o la pregunta de Jesús para con sus discípulos. En tercer lugar, vamos a ver la respuesta o la reacción de los verdaderos discípulos de Jesús. Y en cuarto lugar, vamos a ver la advertencia final de Jesús para con sus discípulos. Amén. Así que vamos entonces a nuestro primer punto de esta mañana: la reacción de los falsos discípulos. Aquí encontramos varias respuestas de estos hombres. Encontramos orgullo, encontramos murmuración, encontramos incredulidad. No había un agrado en ellos. Y finalmente vamos a encontrar a personas que se alejan de Jesús, que se apartan totalmente de Jesús. Y la primera respuesta que encontramos en estos pasajes, mis hermanos, es que estos hombres eran orgullosos. Después de escuchar a Jesús las palabras de que Él era el pan de vida y que tenían que comer de su carne y beber de su sangre para tener vida eterna, ellos dijeron en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Según el contexto, discípulos habla de aprendiz. No necesariamente eran personas creyentes, sino personas que seguían a Jesús por otros motivos. Personas que seguían a Jesús, pero que no aceptaban sus enseñanzas. Y estos, al oír las palabras de Jesús, no pudieron reaccionar de otra manera sino con orgullo. Se encontraban allí ofendidos y dijeron: dura es esta palabra. No solamente era una palabra áspera o fuerte para ellos, no solamente no era que no entendían la palabra de Dios, ellos sabían que Jesús les estaba hablando simbólicamente de comer su carne y de beber su sangre. El problema es, mis hermanos, que ellos no quisieron aceptar las enseñanzas de Jesús, lo que les estaba diciendo. Tenían un corazón orgulloso. Y esto nos dice, mis hermanos, que cuando Dios nos habla en su palabra, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el problema no es que tú y yo no entendamos la palabra de Dios. El problema es que nosotros nos rehusamos a creer, a obedecer, a aceptar y a aplicar lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero problema. Somos personas orgullosas y no queremos aceptar las verdades que están aquí en las Escrituras y nos hablan de nuestro Señor Jesús. Pero la palabra de Dios, hermanos, demanda una entrega total de nuestras voluntades hacia Él. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios.
Y estas personas no quisieron aceptar esas verdades que Jesús les estaba diciendo de que Él era el único pan de vida para tener una vida eterna. Por supuesto, estas personas no habían nacido de nuevo. Aquí vemos, mis hermanos, que Jesús lo que quiere es eso, marcar esa diferencia entre esos falsos discípulos y los verdaderos seguidores de Jesús. Ellos se dan cuenta que seguir a Jesús no solamente era esperar que Jesús obrara milagrosamente y que les diera alimento y que los liberara de los demonios y que los sanara de las enfermedades. Significa algo más. Significaba algo más. Significaba entregar sus vidas a Él y aceptar esas verdades en sus corazones. Eso es lo que significa verdaderamente seguir a Jesús. Seguir a Jesús, mis hermanos, no significa solamente venir los domingos por la mañana y escuchar el sermón y estar aquí por un tiempo en comunión y saludarnos y abrazarnos y contarnos nuestras vidas y después irnos a nuestros hogares y seguir con nuestras vidas como si nada. No solamente significa eso, hermanos, significa entregar tu vida a Jesús, aceptar esas verdades y aplicarlas a tu vida. Y ellos dijeron, ¿quién las puede oír? Es decir, hermanos, rechazaron la verdad de Jesús. ¿Quién las puede oír? No quisieron confiar en esa única muerte sacrificial que les daría la vida eterna. Personas orgullosas. Esa es la respuesta natural de los falsos seguidores de Jesús. No siguen a Jesús de corazón. No lo siguen de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Jesús confronta el pecado por medio de sus verdades, estas personas dicen, ¿quién las puede oír? Es muy fuerte para mí. Esto es muy radical para mí. Yo no puedo seguir a Jesús y sus demandas. Yo mejor continúo en mi vida, que hago lo que me dé la gana. Hay una ilustración que yo le he dicho en otras oportunidades. Las personas viven en un cuarto oscuro, hermanos. El mundo, las personas que viven en el mundo, viven en un cuarto oscuro. Y cuando llega Jesús con su luz, con su palabra, con su verdad, y entra esa luz en ese cuarto oscuro, ¿qué hacen las personas? Vuelven a trancar la puerta y prefieren vivir en su oscuridad. No quieren vivir en la luz que Cristo les ofrece. Así son estas personas. ¿Quién las puede oír estas verdades? No las puede oír. Había una dureza en sus corazones. El problema de nosotros no es que nosotros no entendamos la palabra de Dios. La dureza está en nuestros corazones. Calvino lo dijo mejor. La dureza de estas personas no eran las palabras de Jesús, era su corazón. Esa es la dureza de nuestros corazones, es el propio pecado de orgullo que nos hace aceptar las verdades de nuestro Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Damos gloria a Dios por su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra poderosa es la que destruye ese pecado del orgullo en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios y pedimos de su gracia constantemente para que nos haga menos personas orgullosas. La segunda respuesta de estos hombres, como dice el texto, es que estos hombres vivían o estaban viviendo un desagrado allí. Estos hombres empezaron a murmurar de estas verdades. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, lo cual nos dice que Jesús es Dios y lo sabe todo, sus discípulos murmuraban de esto y les dijo, ¿esto os ofende? Como diciendo, ¿esto en verdad lo que yo les estoy diciendo, que soy el pan de vida, les ofende? ¿Que yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Esto los hace pecar? ¿Esto los hace en verdad alejar de su fe? Bueno, Jesús dice, lo que yo les voy a decir, los va a confrontar más. Versículo 62. Y él dice, pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué hace Jesús aquí con esta declaración, mis hermanos? Los confronta. Los confronta. Y aquí habla Jesús de su ascensión al cielo. Jesús estaba probando aquí dos cosas, mis hermanos.
comprobaría que realmente Él vino del cielo. ¿Por qué? Porque volvería al cielo. Volvería con su Padre eterno. Y en segundo lugar, hermanos, Jesús estaba probando o tumbaría todas las expectativas y todas las ideas preconcebidas que tenían del Mesías. ¿Ellos qué estaban esperando? Ellos estaban esperando a un libertador. Ellos estaban esperando a uno que les proveyera solamente alimento físico y liberación y sanación. Ellos estaban esperando uno que los guiara contra el imperio romano. No uno que dijera estas cosas, de que Él es el pan de vida y que tenemos que comer de Él. Ese no era el Jesús o el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos no veían más allá, mis hermanos, de lo físico. Ellos no veían su verdadera condición espiritual. Y de eso es lo que Jesús les está hablando aquí, de su condición espiritual. Es espiritual el problema del hombre, su condición eterna. Y eso lo dice ahí en el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! ¿De qué viene hablando Jesús? Jesús viene hablando de la carne, ¿cierto? Tenían que comer de Él y beber de Él. Pero ellos tenían que olvidar eso, la carne, porque Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Como dije, el problema es espiritual. La carne para nada aprovecha, menos para dar vidas, hermanos. La carne no da vida. Jesús les está diciendo que la verdadera vida espiritual es impartida solamente por el Espíritu Santo. Amén. Y lo interesante de Jesús aquí, hermanos, es que Él está conectando esa vida impartida por el Espíritu Santo con sus palabras, con lo que Él está diciendo. ¿Qué dice allí en el versículo? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, hermanos. Es decir, las palabras que Jesús les está diciendo y que ellos están rechazando no son palabras muertas, son palabras vivas, son palabras que dan vida eterna. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús allí. Solamente son las palabras de Jesús, sus enseñanzas, su verdad, aplicadas en nuestras vidas, las que verdaderamente nos pueden transmitir una vida espiritual. Solamente las palabras de Jesús. Es por eso, mis hermanos, y esto es serio, nosotros todos los días debemos exponernos a la palabra de Dios. Todos los días de tu vida debes exponerte a la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros venimos aquí y abrimos su palabra, y leemos su palabra, y cantamos su palabra, y predicamos su palabra, lo hacemos porque es la palabra de Dios la única que puede dar vida espiritual. Solamente la palabra de Dios es la que da vida espiritual. Debes exponerte diario a la luz de estas verdades. Por eso no puedes seguir viviendo pensando que tú puedes hacer algo para ganarte la salvación. No puedes hacer absolutamente nada, mis hermanos. Tú y yo no podemos impartir vida espiritual a nadie. Solamente es por medio de la predicación de la palabra y es por medio de la intervención divina del Espíritu Santo que nos puede dar esa vida eterna. Es por eso, mis hermanos, que las mentes, que los corazones de los hombres son transformados. Solamente por la predicación y por la palabra de Dios. Solamente Dios es el que hace el llamado. Solamente Dios es el que justifica. Solamente Dios es el que pone la fe en nosotros para creer en Jesucristo. Solamente por medio de su palabra. Y estos hombres, en su pensamiento de fe, solo pensaban, ¿qué hacemos para ganarnos la salvación? Ya ellos le habían preguntado a Jesús en el versículo 29, ¿qué obra de Dios hacemos? Y Jesús, ¿qué les dijo? La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado.
que crean en mí. Esa es la obra de Dios, que crean en mí. Ellos debían entender esto. Por eso Jesús les da en su orgullo. Por eso estas personas se ofenden en desagrado, murmuran. Y estas personas no creen. Esa es la tercera respuesta que vemos aquí de estos hombres. La incredulidad. Versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es interesante esto, porque a Jesús no le toma esto por sorpresa. Él es Dios, hermanos. Como dije, Él lo sabe todo. Él ya sabía desde el principio quiénes eran sus verdaderos discípulos y quién no. Incluso sabía todo el tiempo quién lo iba a entregar. Hablando de Judas, como vamos a ver más adelante. Y dice el texto que algunos no creyeron. Porque algunos no creyeron. No creen. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que Jesús está siendo responsable a estas personas de su propia incredulidad, de no creer esas verdades. Jesús está siendo responsable a estas personas de rechazar esta verdad. Déjame decirte, querido hermano y querido amigo, que es la propia incredulidad del hombre que finalmente termina rechazando a Jesús. Es la propia incredulidad, tu propio pecado incrédulo, que termina rechazando a Jesús, que termina rechazándolo como su Salvador y como su Señor. Ciertamente Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano, como digo. Él es el autor de la salvación. Jesús lo dice allí en su palabra. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Como dije, Dios es el quien llama, Dios es el quien justifica, Dios es el que pone la fe para creer en Jesucristo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El hombre es responsable de aceptar o no esa verdad. Como dijo alguien, nuestro deber es ejercer esa fe, pero sin olvidar que ese don proviene de Dios. Es un don dado por gracia. Tú estás aquí y tú puedes decir que crees en Jesús, es porque ese don te lo ha dado Dios. Tú no has obrado nada en ese don. No podemos hacer absolutamente nada. La Biblia dice que no hay hombre que busque a Dios. No hay nadie bueno. Solamente Dios es el quien llama. Y damos gracias a Dios por su salvación. Amén. Estas son las palabras finales de Jesús para estos discípulos, o para estos falsos discípulos. Si quedaba alguien más por allí, queriendo seguir a Jesús por otros motivos, al oír estas palabras que dice en el versículo 65, Jesús los termina de alejar. ¿Por qué, hermanos? Porque no venían del Padre, porque no habían nacido de nuevo, porque su mente no había sido transformada. Como dije, Jesús estaba marcando allí la diferencia entre el verdadero discípulo y el falso discípulo. ¿Y cuál es la última respuesta de estos falsos discípulos? Versículo 66. Es que ya no anda con él. Lo abandona. Dice allí, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con Jesús. No les gustó lo que Jesús les ofrecía. No les gustó. Y vean eso allí, cuando él dice, en 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Es decir, mis hermanos, volvieron a su antigua vida. Volvieron a lo que estaban haciendo antes de seguir a Jesús, a su antigua vida. Eso es lo que está pasando allí. Después de escuchar a Jesús, después de seguir a Jesús y andar con Él por un tiempo, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás. Como dije, estos hombres no
habían nacido de nuevo, no habían sido transformados. Ellos rechazaron a Jesús, al Hijo de Dios, al pan de vida. Ellos lo abandonaron. Ellos abandonaron al mejor predicador de todos los siglos, mis hermanos. Lo rechazaron. Y aquí sucedió dos cosas, como dijo alguien, y cito: Jesús no les daría lo que ellos querían, y ellos no recibieron lo que Jesús les ofrecía. Así fue. Jesús no les daría lo que ellos querían, y ellos no recibieron lo que Jesús les ofrecía. ¿Y qué les estaba ofreciendo Jesús, mis hermanos? La vida eterna. La vida eterna. Y la pregunta de esta mañana, hermanos, la pregunta, en vista de lo que hemos estudiado de estos pasajes, la respuesta de estos falsos discípulos, la respuesta es, mis hermanos, o la pregunta es: ¿tú eres una persona orgullosa? Tu respuesta es como la de estos hombres, una persona orgullosa. Tu respuesta es murmurar a las verdades de Jesús. Tu respuesta es que te ofende la verdad de Jesús. Tu respuesta es que vas a abandonar a Jesús. Vas a abandonar la única verdad, ese sacrificio perfecto que te permite la entrada al Padre. ¿Vas a abandonar eso? Hermano, como dije, es serio. Es serio esto. Y escucha las palabras que Dios te está diciendo hoy a través de su palabra. Tú estás rechazando la verdad de la palabra de Dios. Tú estás trabajando por la comida que perece o por la comida que te da nuestro Señor Jesucristo. Ese pan que cayó del cielo, esa vida espiritual, esa vida eterna con nuestro Padre eterno. ¿Qué quieres de Jesús? Pregúntate. Piensa, medita, ¿qué quieres de Jesús? Tú vas a aceptar lo que Jesús te ofrece. La salvación de tus pecados, la salvación del infierno, la entrada al reino celestial. Déjame decirte, hermanos y amigos que estás aquí presente, si tú no crees lo que Jesús hizo, si tú no crees lo que Jesús es, tú te puedes identificar con estos falsos discípulos y abandonar a Jesús. Lo puedes hacer porque no has creído en Él. Tú puedes volver atrás a tu vida antigua. Puedes abandonar a Jesús. Por eso es que debemos pedir oración constantemente unos por otros, mis hermanos. Debemos orar constantemente para que Dios nos dé su gracia y poder mantenernos de pie y poder perseverar hasta el final, hermanos, en esta carrera de la fe. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La pregunta de Jesús a sus discípulos. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es interesante una vez más lo que hace Jesús. Después de despedir a los falsos discípulos, a esos falsos seguidores, ¿qué hace Jesús? Se dirige al otro grupo, al pequeño grupo que quedó con él allí. El texto dice que a los 12 se dirige Jesús. Y le hace una pregunta, hermanos. Una pregunta que desde ese momento hasta nuestros tiempos es una pregunta que todo creyente verdadero debe responder. Es una pregunta clave para nosotros. Totalmente clave, mis hermanos. Este es el clima aquí de esta historia. Es asombrosa esta pregunta. Porque aunque Jesús sabe la respuesta, mis hermanos, Jesús está mirando a su círculo interno, a lo que les queda allí, y les pregunta: ¿queréis acaso iros también? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a ir como los demás? ¿Me van a abandonar? ¿Van a volver a su antigua vida?
Hermanos, déjame decirte que nosotros vamos a ver eso en medio nuestro. Vamos a ver a personas que van a entrar a las iglesias y van a estar un tiempo acá con nosotros y finalmente se van a ir de la iglesia, le van a dar la espalda a Jesucristo. Eso lo vamos a ver. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Jesús no nos quiere dejar solamente como meros espectadores. Jesús está demandando a sus discípulos una respuesta. Está demandando una afirmación de su fe hacia Él. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Está demandando una afirmación de sus discípulos. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a seguir verdaderamente? Es una pregunta que nos hace a nosotros en este día, mis hermanos. ¿Queréis acaso iros también? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir? ¿Vas a volver atrás a tu vida? Mira tu vida antes de conocer a Jesús, mírala. Recuerda tu vida antes de conocer a Jesús, ¿cómo era? Una vida alejada de Dios, una vida sumergida totalmente en pecado, sin arrepentimiento, una vida de blasfemia hacia Dios, de pecado tras pecados. ¿Tú vas a volver a esa vida antigua? Pregunta Jesús. ¿Vas a volver a esa vida? Mis hermanos, no hay nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo mejor de lo que Cristo ofrece. Absolutamente nada, mis hermanos. No hay ningún deleite en este mundo mejor que el deleite de saber que Cristo nos ofrece la salvación eterna. Y esa es la respuesta que todos deberíamos decir. ¿Qué vas a hacer, mis hermanos? Sus discípulos no solamente tenían que ver a Jesús como uno que les proveía materialmente, sino como el Salvador de sus vidas, como el Salvador de sus almas, como aquel Mesías prometido. Tenían que verlo de esa manera. Y eso queda demostrado, mis hermanos, en la respuesta de Pedro en los versículos siguientes. Versículos 68 a 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es nuestro tercer punto, la respuesta, la reacción de los verdaderos discípulos. Hermano, ¿qué respuesta de Pedro aquí vemos? Asombrosa esta respuesta. Como siempre Pedro, de impetuoso, siempre Pedro saliendo a hablar de primero. Y él habla, hermanos, no en singular, él habla en plural, por los demás. Sin titubear, hermanos. Pedro con esta declaración nos da 3 razones de por qué ellos querían seguir a Jesús. Y la primera razón que él les dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, mis hermanos? No hay otro maestro como nuestro Señor Jesús. No hay otro a quien podemos ir. No hay otro que llene nuestros deseos, nuestros anhelos. ¿Y cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es el anhelo del verdadero discípulo? Seguir a su maestro. Seguir solamente a Él. No hay otra opción, mis hermanos, dijeron los discípulos. ¿A quién iremos, mis hermanos, cuando el pecado se presente sobre nosotros? ¿A quién iremos, mis hermanos, cuando nos sintamos desesperados? ¿A quién iremos cuando necesitemos discernimiento para entender su palabra? ¿A quién iremos, mis hermanos, cuando necesitemos discernimiento en medio del dolor, en medio de la culpa, en medio de la vergüenza, en medio de las aflicciones? ¿A quién iremos? Es la pregunta que debes hacerte. ¿A quién iremos, mis hermanos, cuando nos sintamos débiles y necesitemos de su fuerza? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos?
que debes hacer. Medita muy bien en esto. ¿A quién irás cuando estés dudando de tu fe y quieres volver al mundo? ¿A quién irás a pedir consuelo? ¿A quién irás a pedir fortaleza? ¿A quién iremos? Tu pueblo, podemos decir que el pueblo de Dios puede ir a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro todo. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro amparo, nuestra fuente de agua viva. Él es la plenitud de todo. Él es que tiene palabras de vida eterna. Esa es la segunda razón que los discípulos dicen. Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos reconocen que Jesús es el único que tiene esas palabras que dan vida eterna. Solamente las palabras de Jesús son las que dan esa vida espiritual. Solamente las palabras de Jesús es las que nos conduce en este mundo caído. Solamente las palabras de Jesús en su palabra son las que nos conducen en este mundo de tinieblas, mis hermanos. Los discípulos dijeron, solamente tú, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú, Señor, eres el que otorga esa vida espiritual. Solamente tú, Señor, es con tu palabra la que nos hará libre. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solamente tú, Señor, eres nuestra paz. Solamente tú, Señor. Y la tercera razón que les dice los discípulos se encuentra en el versículo 69. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una certeza aquí por parte de los discípulos. Hay una seguridad de su fe. Ellos creyeron en Jesús. Hemos creído, dice allí, y conocemos. Hablando de la continua fe de ellos. Tú eres nuestro Mesías, dicen los discípulos. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que quita el pecado del mundo. Tú eres el Salvador. Tú eres nuestro Cristo. Tú eres del que hablan las Escrituras. Tú eres nuestro profeta. Tú eres nuestro sacerdote. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro todo, dicen los discípulos. Tú eres el Hijo del Dios viviente, hermanos. Un título de grandeza de nuestro Señor Jesús, reconociendo su señorío y su poder sobre nosotros. Hermanos, ellos estaban caminando con su Salvador, iban con Él para todas partes. Su fe no solamente era intelectual, mis hermanos, era por experiencia. Y aunque parezca presuntuosa la respuesta de Pedro, hermanos, es la respuesta que todo verdadero creyente debe decir. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta verdadera que todo hijo de Dios debe decir, sin temor. La pregunta es, ¿tú has creído en Jesús? ¿Tú has creído en sus verdades? ¿Tú estás convencido de que Cristo es el Santo Hijo de Dios? Entonces dale gloria a Dios por su palabra. Dale gloria a Dios por su salvación. Entonces di, hermanos, haz conmigo, Dios, lo que tú quieras. Yo entrego mi vida a ti. Tú puedes decir eso porque has creído en tu Salvador. Ahora vean, mis hermanos, las siguientes palabras que Jesús dice en los versículos 70 y 71 son palabras inquietantes aquí, los cuales nos llevan a nuestro último punto de esta mañana, la advertencia de Jesús hacia sus discípulos, diciendo, Jesús les respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Jesús como diciéndoles, la verdadera razón por la que ustedes pueden decir, que yo soy su Cristo, yo soy su Salvador, es porque yo los he escogido. Es porque yo los he escogido para que sean mis discípulos y caminen conmigo y vivan y experimenten la fe verdadera. Jesús los escogió, mis hermanos, para que ellos vieran que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús les advierte allí a ellos: yo les di la oportunidad de tomar una decisión. Yo los escogí de aceptar y seguirme. Yo los escogí. Y por eso dice allí uno de ustedes, hablando del carácter de esta persona, es el diablo, dice. Hablando de su carácter, de lo perverso que era esta persona, quien es Judas. Y es interesante esto, hermanos, porque los que no creyeron, ¿qué hicieron? Se fueron, ¿verdad? Abandonaron a Jesús. Pero Judas, no creyó y continuó con Jesús. Y lo más interesante es, mis hermanos, que Jesús permitió eso. Jesús permitió que Judas permaneciera con él por 3 años. Él lo permitió, mis hermanos. ¿Para qué? Para que vieran que realmente Jesús es quien escoge a las personas para salvación. Como alguien dijo, conocemos los privilegios de Judas. Judas escuchó a Jesús, siguió a Jesús, estuvo con él por 3 años. Hermanos, pero no hubo una situación más favorable para el alma de un hombre. Pero si hubo alguien que cayó irremisiblemente al infierno y se hundió por la eternidad, ese fue Judas. Ese fue Judas, mis hermanos. Terminó rechazando la verdad de Jesús. Esto también nos dice, mis hermanos, que nosotros no conocemos los corazones de las personas. No conocemos los corazones de las personas. Solamente Dios conoce el corazón de las personas. Solamente Dios. Por eso es que necesitamos de su gracia, como hemos dicho, para estar afianzados allí en Cristo Jesús. No tratemos de engañar al Señor. Él conoce nuestros corazones. Él lo conoce. No nos engañemos a nosotros mismos. No tratemos de engañar al Señor. ¿Qué hemos visto aquí, hermanos y amigos presentes? Es clara la enseñanza de Jesús acá. 2 grupos de personas. 2 grupos de personas. Y la pregunta que quiero hacer esta mañana: ¿tú eres del grupo de personas que dice, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? ¿O tú eres del grupo de personas que dice, hemos creído, tú eres el Cristo, el Santo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iremos? ¿En qué grupos te encuentras tú, hermanos? ¿Tú eres el que confía en tu salud, en tus fuerzas, en tu poder, en tu dinero? ¿O confías en el grande, amoroso, tierno, compasivo, consolador, Señor de todos los siglos, nuestro Señor Jesús? ¿En quién estás confiando? ¿Cómo estás tú respondiendo a estas verdades de las Escrituras? ¿Dónde vas a encontrar a otro Salvador como Jesús? ¿Dónde, hermanos? No somos nadie sin Él. No tenemos nada sin Él. ¿Y saben qué, mis hermanos? El pueblo de Dios, su iglesia, es lo único
que le puede ofrecer a este mundo caído nuestro Señor Jesucristo. Y eso vale por todo, hermano. Por todo. La iglesia ofrece a su Salvador en este mundo caído. Y es hoy, mis hermanos, que tú te enfrentas a esa decisión en tu vida. Ese llamado hoy que Dios te hace en esta mañana. Es un privilegio estar aquí y escuchar la palabra de Dios. Tú te enfrentas en esta mañana a esta pregunta. Yo he titulado este sermón: ¿cómo respondes a Jesús? ¿Cómo tú vas a responder a Jesús? ¿Cómo vas a responder a Jesús? Él dice hoy que Él es tu Dios. Él dice hoy que Él es tu Dios. ¿Cómo vas a responder tú a esa pregunta? Yo te puedo decir cómo vas a responder a Jesús. Solamente tú, Señor, eres nuestro Rey eterno. Solamente tú, Señor, eres todo. Solamente tú, Señor, eres fuente de agua viva. Solamente tú, Señor, eres a quien podemos ir y beber y comer y no tener sed, hambre jamás. Solamente tú, Señor, eres el que nos da consuelo en este mundo caído. Solamente tú eres un Dios de salvación. Esa es la pregunta de esta mañana y medita profundamente. ¿Cómo vas a responder a las verdades que nuestro Señor Jesús nos presenta en el día de hoy? Damos gloria a Dios por su palabra, mis hermanos. Damos gloria a Dios por su palabra. No es casualidad que tú estés aquí. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, mis hermanos, Dios se ha placido a traernos en esta hermosa mañana para escuchar su santa palabra. No la tengamos por menos. Es aquella que nos da vida eterna. Es aquella que nos puede guiar en este mundo. Es aquella que nos guía en nuestros pasos. ¿Cómo vas a responder tú a Jesús en la pregunta? Que Dios nos ayude, mis hermanos, y nos siga dando de su gracia para mantenernos en pie y perseverar hasta el final. Vamos a orar. Padre, tú has hablado, Señor, nuevamente en nuestras vidas. Hemos expuesto a tu palabra, Señor. Palabras de vida eterna, Padre Santo. Palabras que tú has dejado, Señor, plasmadas en las Escrituras, para que tu pueblo, Señor, encuentre esas verdades y las aplique en su vida. Que las pueda creer, que las pueda obedecer, Señor, y que las pueda aplicar, Señor, cada una de estas palabras en sus vidas. Nos consolamos, Padre, a través de ella. Hemos sido exhortados, Señor, a dar una respuesta a nuestra fe. Tú eres el don, Señor. Tú eres el que nos da el don de la salvación, el don de la fe, Padre. Pero nosotros debemos ejercer ese don de fe, Señor, en Cristo Jesús. No podemos estar en dos partes, Señor. Tenemos que estar en un solo lado, Señor. Es en el lado de Cristo, Padre. Es en el grupo que dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que esta palabra, Señor, haya sido de confrontación para nuestro pecado en el día de hoy. Que tu palabra, Señor, salve almas en este día, Padre Santo. Que los ángeles se alegren y canten y aplaudan en este día por la salvación de un alma perdida. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a continuar en humildad, Señor, en dependencia del Espíritu Santo, que ha hecho morada en nosotros, para seguir adorándote, alabando tu santo nombre, en este hermoso día, en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde que vamos a recibir, en esta hermosa noche que vamos a tener, Padre Santo, confiando en tu providencia en todo momento, Señor. Nos ha dado un alimento espiritual, Señor,
Tú nos has dado el pan que cayó del cielo para dar vida eterna. Ayúdanos a comer de ese pan, Señor. Ayuda a las personas que están aquí presentes, Señor, que no te conocen, a comer de ese pan, Señor. A confesar sus pecados, a venir en arrepentimiento y pedir de tu gracia para salvación. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Puestos de pie, mis hermanos, y vamos a adorar